¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás te ataca con lujuria una y otra vez, sin descanso, sin piedad, como si supiera exactamente dónde herirte? ¿Alguna vez has notado que esta batalla no se detiene? Que no importa cuánto ores, cuánto luches, cuánto prometas no volver a caer, de alguna manera siempre terminas regresando. El mismo deseo, el mismo pensamiento, la misma caída, como un ciclo que se repite una y otra vez. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay una batalla que parece más fuerte que todas las demás? La respuesta es más clara de lo que imaginas, pero pocos se atreven a decirla. El enemigo no desperdicia fuerzas en terrenos donde sabe que no puede vencer. Satanás no pierde tiempo tentando en áreas donde ve convicción, firmeza y victoria. No va detrás de lo que está muerto para él. Pero cuando se trata de placer, de deseo sexual, de lujuria, él insiste. Y no es casualidad, es estrategia. Él observa, estudia, examina tus reacciones, tu historia, tus momentos de debilidad. Y cuando detecta una fisura, aunque sea pequeña, activa todo un sistema para hacerte tropezar ahí, no porque seas débil, sino porque en esa área específica cree que puede obtener lo que quiere. Y cada vez que caes, cada vez que cedes, él registra una señal. Vale la pena seguir atacando. Por eso no se detiene, por eso vuelve. Porque esa es una de las pocas inversiones en las que el infierno ve resultados. La lujuria es la puerta que más almas ha atrapado y el arma que más victorias le ha dado al enemigo en silencio. Pero hoy vamos a desmantelar esa estrategia, porque cuando entiendes cómo opera el infierno, estás listo para enfrentarlo y vencer. Y para empezar este proceso de libertad, quiero que tomes un primer paso espiritual aquí mismo. Escribe en los comentarios la frase «Dios, rompe mis cadenas». No es solo una declaración simbólica, es una expresión de fe que activa algo en tu interior y hace que este mensaje llegue a miles de personas que están viviendo la misma lucha en silencio. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación que te compartiré antes de terminar este estudio puede ser la llave que cierre para siempre la puerta que Satanás ha usado para entrar a tu vida. Hay batallas que, aunque se libran en lo más profundo del alma, terminan dejando cicatrices visibles en la vida. Una de ellas es la lucha contra la lujuria, una guerra silenciosa que muchos creyentes enfrentan sin que nadie lo note, sin que nadie lo entienda completamente. No comienza con un gran escándalo, comienza con un pensamiento pequeño, aparentemente inofensivo, una imagen, un recuerdo, una emoción que se cuela por una grieta invisible en el corazón, y casi sin darte cuenta, te ves envuelto en un ciclo que parece no tener fin, tentación, caída, culpa, y luego todo empieza otra vez. Muchos hijos de Dios, incluso los más entregados, los que oran, ayunan, sirven en la iglesia y anhelan la presencia del Espíritu Santo, han vivido esa secuencia una y otra vez. Se preguntan por qué esta lucha no cede, por qué este pecado en particular parece tener raíces tan profundas, por qué después de cada arrepentimiento sincero vuelve a aparecer la misma trampa, la misma debilidad. Y mientras afuera todo parece estar bien, por dentro se libra una batalla desgastante que consume la paz, debilita la fe y nubla la esperanza. El enemigo no siempre grita. A veces sus estrategias son silenciosas, calculadas, frías. Él no lanza ataques al azar. Observa, estudia, analiza tu historial, tus heridas, tus momentos de mayor soledad, tus deseos no resueltos. Sabe que no necesita una gran puerta abierta, le basta una rendija. Allí se infiltra, sembrando pensamientos, imágenes, deseos distorsionados, hasta que logras justificar el desliz como algo pasajero, controlable, humano. Pero lo que parece pequeño, si no se confronta espiritualmente, se transforma en una cadena que se fortalece con cada recaída. La lujuria, en este contexto, no es simplemente un impulso físico, es una inversión espiritual del reino de las tinieblas. Cada vez que cedes, el infierno confirma que vale la pena seguir atacando. No se trata solo de placer momentáneo, se trata de esclavitud prolongada.
Mientras tú crees que estás luchando con tus emociones o con tu carne, en realidad estás enfrentando una estructura espiritual diseñada para atarte no solo en tu presente, sino también en tu futuro. Y es por eso que muchos no logran avanzar espiritualmente, porque el enemigo ha colocado un ciclo perfectamente diseñado para repetir la caída una y otra vez. ¿Cómo se rompe un ciclo así? Lo primero es entenderlo, ponerle nombre. Sacarlo de la oscuridad donde opera con comodidad. Lo que no se expone, no se sana. Lo que no se confronta, no se vence. Dios no quiere que vivas atrapado entre la culpa y el deseo. Él no te llamó para arrastrarte por el suelo con cadenas que Él ya venció en la cruz. Pero mientras no reconozcas el patrón seguirá repitiéndose. Este es el momento de abrir los ojos. Porque cuando comprendes cómo el enemigo actúa en silencio, también estás más cerca de discernir cómo el cielo puede intervenir con poder. Lo que para muchos parece apenas una lucha con impulsos naturales, para el mundo espiritual es una puerta peligrosa que puede abrir acceso directo a la influencia demoníaca. La lujuria ha sido trivializada en muchos púlpitos, reducida a una debilidad humana, cuando en realidad es uno de los canales más activos por los cuales el infierno infiltra vidas que fueron llamadas a la santidad. Es hora de desmantelar esta visión superficial y abrir los ojos a una verdad espiritual que casi nadie enseña. Lo que está en juego aquí no es solo tu pureza, es tu autoridad espiritual. Hay una diferencia enorme entre ser tentado, estar oprimido o estar poseído. La tentación por sí sola no es pecado. Incluso Jesús fue tentado en todo, pero jamás cedió. La opresión, en cambio, ocurre cuando una persona ha cedido repetidamente a ciertas prácticas y fuerzas espirituales comienzan a presionar sus pensamientos, emociones y decisiones desde afuera. Pero si esa opresión no es confrontada, si las puertas siguen abiertas, puede llegar la posesión, que es cuando ya no solo hay influencia externa, sino control interno. Aunque los hijos de Dios no pueden ser poseídos en su espíritu si están sellados por el Espíritu Santo, sí pueden abrir áreas de su alma y su carne a un dominio progresivo si viven en pecado no confesado. La lujuria es una de las formas más sutiles en que este proceso se activa. Comienza como deseo, pero si no es llevado a la cruz, se transforma en práctica y luego en hábito. Y cuando un hábito se normaliza espiritualmente, se convierte en territorio del enemigo. Cada acto de pecado voluntario y persistente funciona como una autorización legal para que espíritus inmundos comiencen a operar en áreas específicas de tu vida. Esto no es una exageración, es un principio espiritual. Donde hay pecado sostenido, hay acceso permitido, no por accidente, sino por legalidad espiritual. Cuando Satanás vuelve al mismo lugar, no lo hace solo porque conoce tu debilidad, vuelve porque sabe que tú no has cerrado esa puerta. En el mundo espiritual, las puertas abiertas no se cierran con el tiempo, se cierran con arrepentimiento, confesión y guerra espiritual. El enemigo regresa porque tú, sin darte cuenta, sigues alimentando esa zona vulnerable con tus pensamientos, tus hábitos, tus emociones. No basta con orar ocasionalmente, necesitas desactivar la estructura que le da derecho a volver. Y aquí está el punto más grave. Muchas veces, los creyentes no reconocen que su batalla con la lujuria no es solo emocional o biológica, sino que tiene raíces espirituales profundas. Es como si alguien intentara curar una infección solo con pañuelos, sin atacar el virus que la causa. Mientras la raíz espiritual no sea arrancada, el fruto del pecado seguirá brotando. Dios no quiere que vivas confundido ni oprimido. Su voluntad es que vivas libre, consciente y firme. Pero la libertad comienza con la revelación. Cuando entiendes que la lujuria no es solo una tentación, sino un acceso espiritual, dejas de jugar con ella como si fuera un error menor. Comienzas a tratarla como lo que realmente es, una estrategia diseñada por el infierno para debilitar tu autoridad y robar tu destino. Y cuando lo ves con los ojos del Espíritu, sabes que ha llegado el momento de cerrar esa puerta para siempre.
Es imposible entender la lucha contra la lujuria sin reconocer que el conflicto no ocurre en un solo plano. Hay dos frentes en constante tensión dentro de nosotros, el cuerpo y el espíritu. Y aunque parezcan enemigos irreconciliables, la verdad es que ambos fueron creados por Dios. El problema no es el deseo, el problema es el desorden. Lo que fue diseñado para ser sagrado, el enemigo lo distorsiona para esclavizar. Y mientras el alma intenta buscar a Dios, el cuerpo clama por sensaciones inmediatas. Esa es la raíz de una de las batallas más intensas que puede experimentar un creyente. Desde el principio, Dios diseñó el deseo sexual como algo bueno, puro y con propósito. No es pecado sentir deseo. El deseo es parte del diseño divino para la unión matrimonial, la intimidad y la multiplicación. El problema comienza cuando ese deseo se desconecta del propósito para el cual fue creado. El enemigo no puede crear nada, pero es un experto en corromper lo que Dios hizo. Así que toma el deseo y lo separa de la verdad. Toma lo sagrado y lo vuelve común. Toma el regalo y lo convierte en un vicio. Así es como el don se transforma en cadena. Pablo, en su carta a los romanos, lo describe con una claridad dolorosa. En Romanos 7:23 dice, «Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros». Es decir, hay una ley espiritual en nuestro interior que desea agradar a Dios, pero al mismo tiempo hay otra ley, más carnal, más antigua, más salvaje, que se levanta y tira hacia abajo. Esta no es solo una metáfora, es una realidad que muchos sienten cada día, cada hora, cuando quieren obedecer a Dios, pero su carne clama por otra cosa. Esta desconexión produce un desgaste profundo, porque por fuera puedes aparentar santidad, pero por dentro libras una guerra silenciosa. Es como vivir en dos mundos que nunca se reconcilian, el mundo del altar y el mundo del impulso. Y el enemigo sabe exactamente cómo explotar esa división. Él no necesita empujarte de un solo golpe. Le basta con alimentar poco a poco tu carne hasta que tu espíritu quede débil, apagado, silencioso. Y lo que empieza como una lucha puntual, con el tiempo puede convertirse en una prisión mental, porque no solo afecta el cuerpo, sino también la mente y la conciencia. El deseo desenfrenado comienza a moldear tus pensamientos, tus hábitos, tus emociones. La lujuria deja de ser solo un pecado ocasional y se convierte en una estructura interna que guía tus decisiones, roba tu concentración y te hace sentir que nunca serás libre. Pero aquí hay una verdad poderosa. No fuiste creado para estar dividido. No fuiste diseñado para vivir en guerra contigo mismo. Dios no te llamó a su presencia para que vivas esclavizado por tus impulsos. Él te llamó para gobernar sobre ellos. Cuando tu espíritu se fortalece, el cuerpo se alinea. Cuando la palabra ocupa tu mente, el deseo se somete. No se trata de negar tu cuerpo, sino de redimirlo. No se trata de anular tu deseo, sino de canalizarlo hacia el propósito eterno para el que fue creado. El enemigo quiere convencerte de que esta guerra es tu destino. Pero Dios quiere mostrarte que esta guerra es solo el campo donde Él te entrenará para la victoria. Y cada vez que eliges al Espíritu, estás dando un paso hacia la libertad que ya te pertenece en Cristo. No caes simplemente porque eres débil. Caer no siempre es el resultado de una decisión precipitada, sino muchas veces de una estrategia espiritual bien organizada. Por eso, cuando la tentación se repite con tanta precisión, el momento exacto, la persona exacta, el pensamiento justo antes de dormir, la debilidad emocional al final del día, no es casualidad, es orquestación. Hay algo más detrás. Lo que tú llamas recaída o falta de dominio propio, muchas veces es el resultado de un ejército espiritual invisible que ha estudiado tus patrones y ha montado una operación minuciosa para hacerte tropezar. Y ese es el nivel de guerra al que necesitamos despertar.
Las Escrituras son claras cuando hablan de la estructura organizada del reino de las tinieblas. Efesios 6:12 no dice que luchamos contra fuerzas dispersas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Es un sistema. Y cuando se trata de lujuria, ese sistema opera con una estrategia altamente especializada. No es solo un espíritu tentando, es una secuencia de espíritus que trabajan en conjunto como soldados en una misión. Todo comienza con el espíritu de sugestión. Él es sutil, casi imperceptible. No obliga, susurra. Inserta pensamientos, recuerdos, imágenes, despierta deseos dormidos y fantasías antiguas, te hace recordar cosas que viste hace años, te lleva a imaginar situaciones que nunca ocurrieron. Su arma es la insinuación constante. Luego entra en escena el espíritu de manipulación emocional que se alimenta de tus heridas. Él sabe cuándo estás solo, estresado, agotado o emocionalmente vulnerable. No usa imágenes, usa emociones. Nadie te entiende. Solo esto te hará sentir vivo. Dios sabrá perdonarte después. Utiliza el dolor como palanca para justificar la caída. Al mismo tiempo, opera en segundo plano el espíritu de supresión mental. Este bloquea tu discernimiento. Apaga tu conciencia. Te hace ignorar las señales de advertencia, te lleva a evitar los versículos, a desconectarte de la presencia de Dios, a evitar la adoración. Es como si tu alma se nublara y dejaras de escuchar la voz que siempre te sostenía. Y cuando ya estás emocional y espiritualmente debilitado, entra el espíritu de orquestación del tiempo, que prepara el escenario perfecto. Una llamada, una notificación, un mensaje, una situación inesperada, todo sincronizado, todo aparentemente casual, pero nada lo es. Finalmente aparece el espíritu de presión, el que da el golpe final. Él te hace sentir que si no cedes, te vas a romper por dentro. Te convence de que necesitas ese momento de placer para poder continuar como si tu vida dependiera de ello. Y cuando caes, cuando el acto termina, cuando el silencio regresa, entonces llega el más hipócrita de todos, el espíritu de culpa. El mismo que te empujó a pecar, ahora te acusa, mira lo que hiciste, eres una decepción, Dios ya no te va a usar. Y así el ciclo se completa. Pero entender esta anatomía es una de las armas más poderosas que puedes recibir hoy. Porque cuando sabes cómo funciona el sistema, puedes empezar a desactivarlo. El enemigo no teme tanto a un creyente que ora, como a uno que discierne. Porque el que discierne deja de jugar a la religión y comienza a pelear con inteligencia espiritual. Tú no estás solo en una lucha interna, estás rodeado. Pero eso no significa que estás vencido. Solo necesitas abrir los ojos, exponer el sistema y comenzar a romperlo paso a paso, en el nombre que está por encima de todo nombre, Jesucristo. Quizás una de las frases más peligrosas que el enemigo ha sembrado en la mente de los creyentes es «solo una vez más». Suena inofensiva, suena como una excepción temporal, como un pequeño desahogo que no dejará consecuencias. Pero es precisamente esa frase la que ha encadenado espiritualmente a miles de hombres y mujeres que sinceramente quieren agradar a Dios. Porque detrás de esa mentira se esconde una trampa diseñada para reforzar la esclavitud invisible del pecado, no para aliviarnos, sino para debilitarnos aún más. El solo una vez más apela a tu cansancio, a tu frustración, a tu necesidad emocional. Aparece justo cuando sientes que no puedes más, cuando las emociones están revueltas y el cuerpo clama por una salida. En ese momento, el enemigo te hace creer que si cedes, al menos por hoy, la presión se irá, que mañana podrás comenzar de nuevo. Pero no te dice lo que realmente sucede en lo espiritual cuando decides caer otra vez. Jesús fue tajante en Juan 8:34. De cierto os digo, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. No dijo que es débil, no dijo que es inmaduro, dijo que es esclavo. Porque el pecado, cuando se repite, ya no es simplemente un error. Se convierte en un amo.
Toma el control de áreas específicas de tu vida, silencia tu conciencia, anestesia tu discernimiento y te convence de que ya no puedes vivir sin él. Y así, en lugar de obtener alivio, refuerzas las cadenas que te atan. Pedro también lo advirtió con fuerza en 2 Pedro 2:19. El que es vencido por algo, de eso mismo es hecho esclavo. Cada vez que eliges el pecado como salida, estás declarando inconscientemente que Él tiene más poder sobre ti que el Espíritu Santo que habita en ti. Y esa declaración espiritual fortalece la influencia del enemigo sobre tu mente, tus emociones, tu voluntad. No lo ves con los ojos, pero lo sientes en el alma: pesadez, confusión, vergüenza, distancia de Dios. Y aquí hay una revelación crucial. La culpa que sientes después de caer también forma parte de la estrategia demoníaca. No es un accidente, es parte del plan. El mismo sistema que te empuja a pecar es el que luego te susurra: eres una decepción. No deberías volver a orar, Dios está cansado de ti. Esa culpa no viene del cielo, porque el Espíritu Santo convence, pero no condena. Él llama al arrepentimiento con esperanza, no con humillación. Pero el infierno usa la culpa para paralizarte, para que no te levantes, para que te escondas como Adán después de pecar. Y mientras más tiempo pases escondido, más dominado estarás. La verdad es que el solo una vez más nunca termina siendo una sola vez. Siempre viene acompañado de más caída, más peso, más silencio espiritual. Pero Dios no te llama a vivir en esa rueda interminable de culpa y alivio falso. Él quiere romper el ciclo desde la raíz. Y eso comienza cuando reconoces que cada decisión tiene peso en el mundo espiritual. Que ceder refuerza cadenas, pero resistir fortalece tu libertad. Hoy, el Espíritu de Dios te recuerda que no necesitas caer una vez más, porque ya hubo una vez definitiva en la cruz, donde Cristo venció el pecado. Y esa victoria está disponible para ti. No estás solo en esta batalla. Hay poder, hay gracia y hay libertad real para quienes deciden creerle a Dios más que a la mentira del enemigo. A veces te preguntas por qué la tentación no cede. ¿Por qué la batalla se vuelve más intensa justo cuando crees estar avanzando? ¿Por qué sientes que cada paso hacia Dios desata una tormenta en tu interior? Y la respuesta, aunque dura, está cargada de verdad y esperanza. La intensidad de tu lucha revela el peso de tu llamado. No es casualidad que el infierno insista tanto en un área específica de tu vida. No es porque seas débil, es porque eres una amenaza. En el mundo espiritual existe un principio inquebrantable. El infierno no ataca lo que no representa peligro. Satanás no malgasta recursos, no asigna demonios a quienes ya están espiritualmente dormidos, no organiza ataques coordinados sobre quienes no tienen destino. Cuando ves que la presión aumenta, cuando las tentaciones se intensifican, cuando todo parece conspirar contra tu pureza, no es señal de derrota, es señal de que cargas algo dentro de ti que el infierno quiere detener antes de que nazca. El enemigo es un maestro en detectar potencial. Desde antes que tú supieras que tenías un llamado, él ya lo olía en el mundo espiritual. Lo ha hecho con todos los que Dios ha escogido. Con Moisés usó un decreto de muerte. Con Jesús usó a Herodes para tratar de impedir su nacimiento. Con muchos de nosotros usa la lujuria para estancar, avergonzar y apagar la llama del propósito. Porque sabe que una persona consagrada es un arma peligrosa para el infierno. Aquí hay una pregunta que necesitas hacerte. ¿Será que el área donde más me tienta el enemigo es también el área donde Dios quiere usarme con más poder? Muchos que hoy batallan con pensamientos impuros fueron llamados a predicar santidad.
Muchos que luchan con pornografía o vicios sexuales tienen una unción específica para liberar a otros. ¿Y qué mejor forma tiene el infierno de desactivar ese llamado que haciéndote sentir indigno, esclavo y roto? Si logra convencerte de que no eres digno, nunca te atreverás a caminar en la autoridad que ya te fue dada. La pureza no es solo una cuestión moral. Es una señal profética, es el sello invisible que distingue a quienes han sido apartados para más. Es la evidencia de que el Espíritu Santo tiene acceso sin restricciones a tu vida. Por eso el infierno odia la pureza, porque la pureza convierte al creyente en un canal directo del cielo. La pureza no es represión, es preparación, es entrenamiento espiritual. Es el terreno donde se forjan los ministros, los intercesores, los padres espirituales, los libertadores. Tal vez pienses que por luchar tanto con la lujuria estás lejos del plan de Dios, pero lo cierto es que la lucha es la señal de que estás más cerca de lo que imaginas. Si el enemigo no te suelta, es porque algo dentro de ti está a punto de despertar. Y cuando eso despierte, cuando entiendas que tu debilidad puede ser el lugar donde Dios se glorifique con más fuerza, entonces ya no verás la tentación como un castigo, sino como un campo de entrenamiento para tu llamado. Dios no está esperando que seas perfecto para usarte. Está esperando que seas sincero, rendido y dispuesto. La intensidad de la batalla no es la medida de tu derrota, es la evidencia de tu propósito. Y cuando empieces a caminar con esa verdad grabada en tu alma, el infierno sabrá que no puede detener a quien ha sido marcado por la pureza y llamado por Dios. No se rompe un ciclo espiritual solamente con buena intención. Tampoco basta con orar y pedir liberación mientras, en secreto, sigues alimentando la raíz del problema. Muchas personas oran con sinceridad, lloran en el altar, claman por libertad, pero al volver a casa mantienen puertas abiertas, accesos disponibles y hábitos intactos. Y esa contradicción espiritual se convierte en un sabotaje silencioso. Porque no puedes pedirle a Dios que apague un fuego mientras tú mismo sigues echándole leña. El apóstol Pablo, en Romanos 13:14, nos entrega una clave poderosa. Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta palabra proveer lo cambia todo. Pablo no está diciendo solo resiste, está diciendo deja de alimentar lo que te esclaviza. Y aquí hay una verdad que debemos enfrentar con honestidad. Muchas veces, el mayor obstáculo para nuestra libertad no es el diablo, es nuestra tolerancia al pecado. Es esa serie que sabemos que despierta pensamientos impuros, pero seguimos viendo. Es ese contacto que no deberíamos tener, pero que no bloqueamos. Es esa cuenta que seguimos en redes, sabiendo que nos debilita. Es la música, los lugares, las conversaciones, todo lo que actúa como combustible invisible para la carne. Romper el ciclo de la lujuria no es cuestión de intentar resistir más fuerte. Es cuestión de cerrar todas las puertas que el enemigo está usando para entrar. Es hacer cambios radicales. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. No porque el ojo sea el problema, sino porque el reino de Dios requiere decisiones drásticas. Es hora de eliminar accesos, borrar aplicaciones, cortar relaciones tóxicas, dejar de seguir cuentas, cancelar suscripciones, alejarse de amistades que solo encienden lo que Dios quiere apagar. Y sí, dolerá. Pero hay un tipo de dolor que no destruye, el dolor que libera. Ese proceso se parece a una cirugía espiritual. Nadie quiere pasar por una cirugía. Es incómodo, es invasivo, es molesto, pero también es necesario para salvar la vida. Y Dios, como el mejor cirujano, quiere arrancar lo que te está matando por dentro, pero Él no puede operar si tú no te entregas por completo.
Muchos quieren sanidad sin renuncia, libertad sin sacrificio, victoria sin confrontación, pero el reino no funciona así, porque todo lo que vale cuesta. Ayunar estímulos que alimentan la carne también es parte de este proceso. No es solo ayunar comida, es ayunar imágenes, sonidos, ambientes. Es desintoxicar el alma para que el espíritu recupere su fuerza, porque mientras la carne esté sobrealimentada, el espíritu estará débil. Y cuando el espíritu está débil, cualquier tentación parece imposible de resistir. ¿Quieres ser libre? Entonces no basta con orar, es momento de actuar, de demostrarle al cielo y al infierno que tu decisión es firme, que estás dispuesto a perder lo que sea necesario para ganar lo que es eterno, porque al final lo que sacrifiques hoy será lo que testificará de tu libertad mañana. Y cuando cierres esas puertas, una por una, te darás cuenta de que el ciclo no era invencible, solo necesitaba que dejaras de alimentarlo. Hasta ahora hemos hablado de cortar accesos, de cerrar puertas, de eliminar fuentes que alimentan la carne. Pero eso, aunque fundamental, no es todo. Porque una vida de victoria espiritual no se edifica solo evitando el pecado, sino resistiendo activamente al enemigo. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que resistir es quedarse quieto, apretar los dientes y esperar a que la tentación pase. Pero la resistencia bíblica no es pasividad, es estrategia de guerra. Santiago 4:7 dice, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Esta no es una frase motivacional, es una instrucción de combate. Y la palabra resistid en el griego original es antistemi, que significa oponerse firmemente, plantar cara, enfrentarse activamente a un enemigo. No es cruzarse de brazos y esperar. Es tomar posición, declararse en guerra y avanzar con autoridad. Muchos cristianos no vencen la tentación porque su resistencia es pasiva. Oran, sí, pero siguen en silencio. Luchan, pero no usan las armas del Espíritu. Por eso es hora de activar el cuarteto de la victoria: oración, palabra, adoración y acción. La oración no solo calma la mente, conecta tu espíritu con el trono. Es el lenguaje que mueve al cielo. Pero debe ir acompañada de la palabra, porque cuando el enemigo viene con sus mentiras, no puedes responderle con emociones. Tienes que responderle con versículos que desmantelan argumentos. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, no usó gritos ni rituales. Usó la Escritura. Y si el Hijo de Dios usó la palabra como espada, ¿cómo pretendemos vencer sin ella? La adoración es otro frente de resistencia. Cuando adoras en medio de la tentación, estás desplazando el foco de tu alma. Estás diciéndole a tu cuerpo que no es el centro, que no gobierna, que hay un trono más alto, y eso cambia atmósferas. Porque el enemigo no soporta una boca que exalta a Dios en medio del fuego. Él retrocede ante una habitación llena de alabanza, no de quejas. Y finalmente, la acción. Porque si oras, declaras y adoras, pero no actúas, seguirás en el mismo lugar. Resistencia activa es levantarte de donde estás cuando la tentación llega, salir del cuarto, apagar la pantalla, ponerte a caminar, abrir la Biblia en voz alta, pedir ayuda, buscar cobertura. No es solo una lucha interna, es una batalla que se pelea también con el cuerpo, con las decisiones, con las reacciones inmediatas. Y cada vez que lo haces, cada vez que eliges obedecer cuando todo dentro de ti quiere caer, estás ejercitando el músculo de la obediencia. Como un guerrero que, con cada entrenamiento, se vuelve más fuerte. Al principio duele, al principio tiembla, pero después se vuelve parte de ti. Y lo que antes parecía imposible de resistir, comienza a perder poder. No es magia, es formación, es fuego que purifica. Y cada vez que resistes con convicción, no solo haces que el enemigo huya, haces que el cielo celebre.
porque estás caminando como un verdadero hijo de luz, alguien que ha entendido que el Espíritu Santo no fue dado para que sobrevivamos la tentación, sino para que venzamos en medio de ella. A estas alturas ya entendemos que el enemigo no ataca al azar, que sus ataques son estratégicos, persistentes y profundamente personalizados. Pero si hay un lugar donde su guerra espiritual se libra con más intensidad y silencio, ese lugar es la mente. No es casualidad que muchas batallas no comiencen con acciones, sino con pensamientos, imágenes, recuerdos, ideas fugaces que parecen inofensivas, pero que, si no se confrontan, pueden convertirse en fortalezas espirituales que esclavizan. El apóstol Pablo lo dejó claro en 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dijo, ignora los pensamientos. Tampoco dijo, espera que desaparezcan. Dijo, derríbalos, hazlos prisioneros, somételos a Cristo. Porque un pensamiento que no se confronta se convierte en una semilla, y toda semilla con el tiempo produce fruto. Muchos creyentes piensan que están luchando contra el pecado, cuando en realidad están luchando contra una fortaleza mental que llevan años edificando sin saberlo. Cada pensamiento impuro que permitimos quedarse, cada recuerdo que decidimos revivir, cada fantasía que acariciamos en silencio, es un ladrillo más que colocamos en esa fortaleza invisible. Y con el tiempo, esa estructura se vuelve un sistema, un patrón, una prisión que condiciona cómo sentimos, cómo decidimos y cómo reaccionamos. Por eso, la libertad real no comienza cuando dejamos de caer, sino cuando reprogramamos nuestra mente con la palabra de Dios. No se trata solo de pensar en positivo o evitar lo malo. Se trata de llenar activamente nuestra mente con lo que es verdadero, puro, justo, santo, como dice Filipenses 4:8. Cada vez que un pensamiento impuro llega, tenemos dos opciones. O lo entretenemos o lo reemplazamos. Pero no se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Aquí es donde muchos fallan. Quieren dejar de pensar cosas impuras, pero no alimentan su mente con las cosas del espíritu. Y una mente vacía es terreno fértil para cualquier semilla del enemigo. Pero una mente llena de palabra se convierte en un terreno blindado, donde cada mentira que llega encuentra un muro de verdad que la derriba. Y hay una práctica espiritual que transforma por completo esta dinámica: convertir cada tentación en una oración. En lugar de permitir que el pensamiento crezca, levanta una oración de guerra en ese instante. Señor, renuevo mi mente con tu verdad. Te entrego este pensamiento. Reemplazo esta imagen con tu presencia. Muéstrame la cruz. Recuérdame quién soy en ti. Ese acto, aparentemente pequeño, es una bomba en el mundo espiritual, porque estás activando tu voluntad, tu fe y la presencia del Espíritu Santo en un momento de debilidad. Y el infierno sabe que un creyente que ora en medio de la tentación es un creyente que está madurando para la guerra. Nunca subestimes el poder de un pensamiento, porque el enemigo no necesita una puerta abierta, le basta con una rendija en la mente. Pero tú tienes autoridad para cerrar cada rendija, para purificar cada rincón, para declarar que tu mente no será un campo de batalla sucio, sino un altar donde solo Dios tiene derecho a hablar. Y cuando lo haces, cuando decides responder con la palabra y no con pasividad, entonces ya no eres solo un creyente que lucha, eres un guerrero que vence desde lo invisible. Hay batallas que no pediste, heridas que no provocaste, luchas que no entiendes por qué cargas, y aún así están ahí. Vuelven una y otra vez como si fueran parte de ti. Pero ¿y si te dijera que esa batalla con la lujuria que te desgasta tantas veces no comenzó contigo?
Y si te revelara que hay cadenas que vienen arrastrándose desde generaciones pasadas, esperando a que alguien con discernimiento y autoridad espiritual decida romperlas para siempre. La inmoralidad sexual no siempre nace del presente. En muchos casos es una raíz generacional profunda que fue sembrada hace décadas o incluso siglos. Padres, abuelos, bisabuelos, hombres y mujeres que cayeron una y otra vez en el mismo patrón: adulterio, pornografía, abuso, infidelidad, promiscuidad, y esa iniquidad, aunque no la hayas visto con claridad, marca el linaje espiritual de una familia, contaminando las generaciones futuras si no es confrontada y cortada. Éxodo 25 lo expresa con firmeza: porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta no es una maldición arbitraria de Dios. Es una ley espiritual que muestra cómo el pecado no confesado, la iniquidad no redimida, crea un patrón repetitivo en la sangre, en el alma y en la mente de los descendientes. Y si nadie lo interrumpe, ese patrón se repite como una sombra silenciosa en cada generación. Pero aquí es donde llega la esperanza. Cristo no solo vino a perdonar tus pecados personales, sino a redimir todo tu linaje. Gálatas 3:13 declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Lo que quiere decir que toda maldición heredada pierde su derecho legal cuando alguien en la familia se levanta con autoridad, invoca la sangre de Jesús y declara un nuevo comienzo espiritual. Tú puedes ser esa persona. Muchos que luchan con lujuria no saben que están lidiando con una herencia espiritual maligna que nunca fue confrontada. Por eso la batalla se siente tan intensa, tan crónica, tan injusta. Pero hoy puedes decidir que contigo esa historia termina, que no vas a transferir a tus hijos lo que tú recibiste sin querer, que vas a interrumpir el ciclo y establecer una nueva línea de pureza, honra, integridad y santidad. ¿Cómo se corta una maldición heredada? No es con rituales ni fórmulas. Es con arrepentimiento profundo, confesión honesta y guerra espiritual consciente. Es reconociendo lo que hubo, renunciando a ello y declarando el poder de la cruz sobre tu sangre y tu apellido. Es entregando a Dios no solo tu presente, sino también tu pasado y tu futuro. Es tomando autoridad como hijo de Dios y diciendo: mi familia ya no será conocida por la iniquidad, sino por la presencia de Dios. Cuando tú te levantas, no solo estás siendo libre tú, estás reescribiendo la historia de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Estás haciendo lo que nadie antes tuvo la fuerza o la fe de hacer. Estás tomando un linaje quebrado y poniéndolo en las manos del Dios que restaura. Y créeme, eso hace temblar al infierno, porque nada es más poderoso que una generación que rompe cadenas antiguas y levanta altares nuevos. Tú puedes ser el inicio de esa generación, y ese, tal vez, es el propósito más grande que Dios te confió. Muchos han confundido la pureza con represión. La ven como una lista de restricciones, un conjunto de prohibiciones, una prisión espiritual que impide disfrutar la vida. Pero esa no es la visión de Dios. La pureza no es ausencia de deseo, es dominio sobre él. No es debilidad emocional, es fuerza espiritual canalizada hacia lo eterno. No es una cárcel, es un altar. Y cuando se entiende correctamente, se convierte en una de las armas espirituales más poderosas que existen. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6:19, hace una declaración que confronta profundamente nuestra forma de ver el cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto cambia todo. El cuerpo no es una trampa que nos hace caer. Es un lugar santo, diseñado para albergar la presencia misma de Dios. Es un templo, no una prisión.
Y en un templo no se busca placer desordenado, se ofrece sacrificio santo. Por eso, cada vez que dices no al pecado, cuando nadie te ve, cuando el deseo es fuerte, cuando podrías justificarte fácilmente, estás presentando una ofrenda viva al cielo. Es incienso espiritual que sube como adoración genuina, porque la pureza no es algo que se impone desde fuera, es algo que se elige desde dentro. Es una convicción, no una obligación. Es una señal de madurez, no una forma de legalismo. Y esa pureza no significa perfección. Aquí es donde muchos se sienten indignos, rotos, incapaces. Creen que si han caído una vez, ya están manchados para siempre. Pero el Dios de la Biblia no descarta a los que caen, restaura a los que se levantan. El enemigo quiere que creas que después de una caída ya no puedes volver a caminar en santidad. Pero la gracia de Dios no solo limpia el pecado, también borra la culpa. Una cosa es convicción del Espíritu Santo, que te lleva al arrepentimiento, y otra muy distinta es la culpa paralizante que viene del infierno. Romanos 8:1 lo deja claro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La culpa te esconde de Dios, la gracia te hace correr hacia Él. Y cuando entiendes eso, la confesión deja de ser una vergüenza y se convierte en un acto de poder, porque cada vez que confiesas, renuncias y te vuelves a levantar, estás diciendo al infierno: mi caída no es mi final, la sangre de Cristo sigue vigente, su gracia aún me cubre. La pureza, entonces, es mucho más que un ideal espiritual. Es un estilo de vida, una estrategia de guerra, una ofrenda diaria y una señal de que Dios habita en ti. Y cuando decides abrazarla, no solo estás protegiendo tu alma, estás empuñando un arma que derrota al enemigo en su terreno favorito. Porque nada lo desconcierta más que un creyente que, en un mundo saturado de inmoralidad, aún decide vivir con el corazón limpio, los ojos enfocados y el cuerpo consagrado al Espíritu Santo. Esa pureza no te hace menos humano, te hace más semejante a Cristo, y en un mundo donde muchos justifican el pecado, tú serás el que lo vence con la verdad. No por orgullo, no por perfección, sino por amor a aquel que te llamó a vivir no como esclavo, sino como templo vivo de su gloria. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. Eres parte de una minoría valiente. Muy pocos tienen la determinación, la sed espiritual y el corazón dispuesto para permanecer hasta el final de un mensaje como este. Por eso, te felicito. Has demostrado que tu hambre de libertad es más fuerte que cualquier cadena. Hoy recorriste un camino profundo, incómodo, pero necesario. Entendiste que la lujuria no es solo una lucha personal, sino una estrategia infernal diseñada para debilitar tu propósito. Aprendiste cómo opera el enemigo, cómo se infiltra en tus pensamientos, cómo usa tu historia, tu linaje y tus heridas para atraparte. Pero también descubriste algo mucho más poderoso, que Dios te ha dado las armas para resistir, vencer y romper ciclos generacionales. Ahora sabes que la pureza no es represión, sino poder, que resistir no es pasividad, sino guerra activa, que cada no al pecado es un sí a tu propósito eterno, y que tu historia no está condenada a repetirse, porque en Cristo puedes ser el inicio de una generación libre. Quiero que comentes una frase que me ayudará a reconocer a los verdaderos guerreros que llegaron hasta aquí. Escribe en los comentarios: fui llamado para vencer. Con eso sabré quiénes son los elegidos que no se rinden, los que no solo escuchan, sino que están listos para actuar. Y si este canal te alimenta, suscribirte no es una opción, es una responsabilidad espiritual. No ser parte de esto es como recibir un manantial en el desierto y luego taparlo con tierra.
Pero si ya estás suscrito, debes saberlo. Estás construyendo altares digitales donde Dios está hablando a miles. Comparte este video. No sabes a quién podrías salvar de caer una vez más. Y vuelve siempre, porque mientras más escuchas la verdad, más débil se vuelve la mentira. Sigue con nosotros. La batalla continúa, pero la victoria ya está escrita.